Los datos preliminares del Banco Central indican que la economía dominicana tuvo un crecimiento durante el año 2019 de 5.5. Esos datos habrá que determinarlo con mucha más profundidad para ver incluso cómo fue el crecimiento de sectores como el turismo, la construcción, servicios, zona franca, que son renglones importantes. Hemos tenido control de la inflación durante el año 2019 y hemos tenido también control en la tasa de cambio, que no ha tenido un deslizamiento muy significativo. Esos son factores, además de la inversión extranjera, endeudamiento público, inversión pública, que igualmente determinan la sanidad o no de una economía. Hemos invitado a José Alfredo Guerrero, economista, colaborador de Acento y una de las personas que tiene una de las bases de datos más importantes sobre el comportamiento de la economía dominicana, que incluso diariamente nos comparte gráficos con datos muy relevantes sobre cómo va la economía. Le agradecemos a José Alfredo que nos ayude a entender el comportamiento de la economía dominicana, que en el contexto del Caribe y de América Latina está por encima de casi todos los países, creo que con la única excepción de Panamá. ¿Cómo se puede valorar el año pasado, 2019, en el comportamiento de la economía dominicana? Sí, bueno, correctamente lo que informa el Banco Central a través de los indicadores adelantados que hace el mes de noviembre, es que la economía crecerá 5.5 y realmente uno de los más altos de América Latina. El asunto con el PIB siempre trae, y ya lo he comentado en algunas colaboraciones que he hecho en Acento, siempre trae críticas, siempre hay gente que dice que no crece tanto, que crece poco. Y realmente la opinión que yo tengo es que realmente el Banco Central es que lo viene midiendo desde hace muchos años con una metodología que está pública. O sea, el Banco Central dice, yo mido el PIB y lo mido de esta manera. Y entonces hace sus datos trimestrales y los publica. Para mí, o sea, si no es 5.5, puede ser 4, puede ser 3, pero la indicación para mí es que la tendencia del crecimiento es que la economía crece. El que no le gusta un 5, bueno, que le ponga 4, que le ponga 3, pero realmente la economía no decrece, la economía dominicana, a pesar de todo, yo la veo en una ruta de crecimiento. El efecto que tuvo la crisis internacional en mitad de año sobre el turismo de República Dominicana. ¿Al final tú crees que vamos a tener un reflejo con una reducción de la actividad económica? Bueno, sí, parte de la caída en las proyecciones se debe al turismo. Los datos del turismo que sí ya están a diciembre es que los extranjeros no residentes, la tasa de crecimiento fue negativa en casi menos 5%. Y la tasa de ocupación, por ejemplo, total de las habitaciones, cayó de 77% a 71%. Estamos hablando de una caída bastante grande. Y las proyecciones del crecimiento del turismo realmente van a ser muy limitadas. Pero probablemente eso sea algo que se pueda recuperar. El turismo, yo le veo mucho potencial para revertir eso. Y el comportamiento de las remesas, como un factor, digamos, de dólares que fluyen hacia la economía dominicana cada año de manera constante. Sí, la remesa no cae nunca. O sea, el dato de las remesas siempre se ha estado pronosticando que va a reducirse. Recuerdo que hace como 8 o 9 años decían, no, que ya los dominicanos tienen familia, ya esa familia, esa segunda generación no tiene tanto vínculo. El tema de las generaciones, segunda y tercera generación que iban a ir rompiendo los vínculos. Y no se ha visto, realmente todavía sigue siendo un importante vía de que familiares fuera manden dinero acá. Y realmente muchas transacciones pequeñas y en transacciones promedio que no llegan a $250. Estados Unidos siendo el principal sitio donde llegan las remesas, pero realmente eso está ahí y siempre se pronostica, ¿no?, que el mercado, que se va a caer la economía de Estados Unidos y va a caer. Lo mismo con Europa y siempre caen. Yo sí tengo mis dudas con España. España España creo que el segundo donde vienen más remesas, pero como va España a mí no me gusta. Yo creo que
España, con la medida de economía que yo veo que se están tomando, probablemente no van a afectar mucho la economía. Ya, pero no es significativo porque España representa muy poco en términos de las remesas. Sí, pero... Creo que son 4.000 millones de dólares que vienen cada año de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos. 5.000 fue este año. 5.000 este año. Solo de Estados Unidos. Sí. Es decir, que luego hay otros 2.000 millones de dólares que vienen de todos los lugares en donde están dominicanos radicados. Sí. Entonces, ¿te preocupa que España pueda...? Sí, España puede bajar. Pero eso, claro, como tú dices, no va a impactar mucho. No es que va a cambiar la tendencia de las remesas. O sea, no es que va a crear un impacto negativo. Ya. Y otros factores, por ejemplo, el factor de zonas francas. Ese renglón que en un momento el gobierno dominicano se descuidó y tuvo que acudir al crédito para poder mantenerse. ¿Tú crees que va a seguir creciendo el hecho de que China se convierta en un socio comercial de República Dominicana? ¿Puede tener algún efecto al final? ¿De que pierda? ¿Positivo? El sector zona franca. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese sector? El sector zona franca es un sector que está integrado a la economía mundial. Y realmente, si se mantienen las condiciones, yo no veo por qué pueda desacelerarse. Realmente es un sector en el que las empresas trabajan, integrada al comercio internacional, y a menos que algún tipo de decisiones de tipo geopolítico cambien, por ejemplo, que algún tipo de restricciones, yo le veo un sector que puede seguir creciendo. Ya. La inversión pública en el año 2019, no hay, que se entienda, ningún proyecto que consuma parte del presupuesto nacional, como lo hubo en su momento con el metro, con represas importantes, o vías como las carreteras que hizo el Boulevard Turístico del Norte, etc. Ahora no hay ningún proyecto importante que consuma fondos públicos. Tú dices para el 20, para este año. Sí, en el año 2019 tampoco lo hubo. Entonces quiero saber, ¿la inversión pública seguirá siendo tan baja como la que hemos tenido, consumida fundamentalmente los fondos por una cantidad de empleados públicos supernumerario? Sí, bueno, realmente siempre que exista dinero, el gobierno va a tener cosas que hacer, ya sea en inversión pública, en otro tipo de cosas. Sí, inversión de capital. Inversión de capital, correcto, sí. Pero siempre va a haber proyectos de mantenimiento y algo. Ahora, es una buena noticia. Ojalá que ya lleguemos al tope de la inversión pública y podamos concentrarnos. Yo creo que uno de los problemas tenemos República Dominicana, un estado muy grande, Fausto. Y si la inversión pública no aparece en proyectos grandes, bueno, pues bienvenido. Entonces vamos a sentarnos a hacer una reforma importante en el Estado. Ya. Una de las cosas que hemos tenido es una cantidad extraordinaria de empleados temporeros en las instituciones públicas. Es decir, tenemos un Estado que tiene unos 700.000 empleados, pero que probablemente esos 700.000 empleados, si se suman los temporeros que hay en una gran cantidad de instituciones, sobrepasa el 1.000.000 de personas empleadas. Sí, realmente eso hay que ponerle caso. Y se han hecho estudios y hay propuestas para hacerlo. El asunto es que se tome la decisión política. Porque es muy bueno decirlo de la oposición, pero entonces cuando yo llego, entonces sigo con lo mismo. Y las reducciones aquí se pueden hacer en un programa de mediano plazo en el que ese tipo de cosas se hagan. Pero realmente República Dominicana tiene un estado demasiado grande para lo que es. Así es. Mira Colombia. Colombia tiene, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en uno solo. En uno solo, sí. Aquí vino recientemente el ministro precisamente para eso. Y hay realmente que hacer una reestructuración con eso. El problema es que tenemos tantas instituciones que... mira, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, por ejemplo. Tú puedes estar seguro que entre la oposición, uno de los problemas que se está debatiendo, ¿quién va a dirigir eso? Yo me recuerdo cuando la transición en el año 2012, que salió la lista, no en el 2004, que salió la lista, tú sabes, cuando cambian de gobierno, sobre todo de partido, se hace una comisión
por entidades para hacer la transición. Para hacer la transición. Y yo recuerdo cuando yo vi la del 2004, que habían 4 personas para hacer la transición de lo que es Montepiedad. Una casa de empeño. Una casa de empeño. Digo yo, pero y así es que estamos. Así es que estamos. Pero bueno, realmente es muy grande el Estado Dominicano. Vamos a hacer la pausa en este momento, en este diálogo con el economista José Alfredo Guerrero. El endeudamiento público es uno de los temas que más cuestionamientos recibe porque el presupuesto nacional se está ampliamente financiando con la emisión de bonos y préstamos concedidos por instituciones multilaterales. Así es. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la emisión de bonos. El presupuesto del año 2020 contiene un endeudamiento de 246 mil millones de pesos para financiarse, porque lo que recibe el Estado Dominicano es apenas cerca de 600 mil millones de pesos en ingresos por impuestos. ¿Hasta dónde tú crees que podemos llegar? Yo sé que tú eres partidario de que el Estado puede seguir endeudándose. No. Explícame eso. Sí, realmente el tema de hasta dónde va a llegar es hasta donde los mercados digan. O sea, porque lo que tenemos es un gobierno que está presentando buenos números. Cuando el componente principal del endeudamiento son bonos soberanos. Y los bonos soberanos es una decisión voluntaria de actores internacionales y nacionales que compran el riesgo soberano. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Sobre todo el internacional. Bueno, un país que está creciendo, un país que tiene todavía espacio de hacer una reforma tributaria en la que se puede entonces acomodar el pago de los intereses y el servicio de la deuda en general. Lo compara con otros países y entonces mide el riesgo. O sea, el riesgo de los países como nosotros se llama riesgo de países emergentes y todo el tiempo se publica, o sea, y se publica en base a las transacciones de bonos que están haciendo los países con los bonos que están con los bonos que están vigentes en el mercado. Y eso lo que mide es lo que el mercado le exige a un país para endeudarse. Y eso es una referencia a lo que el país que es el referente de calidad en los bonos es Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un bono que paga un 2% y el ENBI o el riesgo de República Dominicana son 400 puntos básicos, 4 puntos porcentuales más, entonces República Dominicana paga un 6%, que es más o menos lo que está endeudándose el país. ¿Cuál es el promedio de tasas de interés a que ha colocado República Dominicana el conjunto de sus bonos? Promedio. República Dominicana está en promedio ahora alrededor de 6.5%. Y si tú ves la estadística, desde que el país ingresó de nuevo a los mercados, lo que ha tenido es cada vez más emisiones a menores tasas. O sea, el público fuera, los fondos de pensiones de fuera, están viendo el país con posibilidades de endeudarse y pagar su deuda. Internamente, lo que pasa es que las AFP, por ejemplo, que son una de las principales inversionistas institucionales del Estado, con el ahorro de las pensiones, puede invertir hasta un 80% de sus de los fondos en bonos gubernamentales. Entonces los bonos gubernamentales, a diferencia de otros países, donde los bonos son el instrumento que paga menos intereses, aquí son los que pagan más. ¿Y no ha llegado el momento, José Alfredo, de que el Estado Dominicano se plantee superar el tema del déficit y tener recaudaciones que sean igualitarias a los presupuestos que se establezcan para volver a la normalidad? Claro, eso va con lo que hablamos anteriormente. O sea, lo que pasa es que tenemos un Estado muy grande que tiene solamente 2 formas de financiarse. Lo hago con impuestos, lo hago con financiamiento. El financiamiento sí ya está dando tema de que ya está en un 40%, el del gobierno central, consolidado con el banco de casi un 50%. Sí, si tú colocas así lo del Banco Central, que eso ha seguido creciendo. Sí, el déficit. El déficit, pero te digo, unidos son casi un 50% del PIB. Entonces ya sí está
a niveles que ya indican que se puede hacer reforma. El asunto es que hay que planteárselo global, porque entonces si yo digo, bueno, el Estado ya se me acabó la parte de financiamiento, ahora tengo que irme a la deuda, pero fíjate que entonces estamos dejando una parte de la ecuación igual, que es el tamaño del Estado, o sea, vamos a pensarlo todo. Sí, pero ha habido países que han entrado en crisis como consecuencia de un exceso de su endeudamiento. El caso de Grecia, el caso de Puerto Rico, por ejemplo, aquí en la región, y lo que se ha comprobado con eso es que ningún Estado quiebra. Por tanto, mientras el Estado siga colocando bonos, siempre va a haber disponibilidad de recursos dispuestos para comprar esos bonos. No, o sea, no quiebran, pero le cierran los mercados. O sea, realmente, si hay una crisis de deuda, el país entonces elimina la posibilidad de endeudarse y tiene que hacerlo entonces vía impuestos o tiene que hacerlo reduciendo entonces que entonces tiene que tomar medidas en situaciones críticas. Entonces, no, espérate, son 600,000 empleados, pudimos haber sacado 50, 60 o 100 durante un periodo de 4 o 5 años, entonces hay que hacerlo todo de golpe. No, o sea, realmente los mercados se cierran y entonces le queda al gobierno, subo impuestos, reduzco el Estado. Pero fíjate, o sea... Pero hay que esperar, José Alfredo, a que lleguemos al borde del precipicio. No, pero claro que no, eso es lo que digo, o sea, que se debe ir haciendo medidas desde ya para evitar la crisis. Pero yo no veo ninguna medida en ese sentido, lo que yo veo es que el Estado aumenta continuamente el monto de los bonos que emite. Exacto, y tú no ves entonces en la oposición muchas ideas diferentes al manejo a lo que es la estructura del Estado. O sea, todos piensan que estamos bien en un Estado con esta magnitud. Pero por lo que veo, en el equipo económico del gobierno, no hay nadie que esté hablando de la necesidad de una reforma fiscal que revise, reestructure y cambie el cuadro que tenemos, que sigue siendo deficitario. Sí, no, exacto. Además, en un año electoral como es este 2020, el déficit se va a disparar. Sí. Porque la inversión pública, obviamente, que también tiene intención electoral. Sí, claro. Eso es un problema. Pero fíjate, mira por ejemplo, o sea, ahora mismo no queremos deuda, pero entonces ahora viene el gobierno y dice, ok, el 17% de la placa lo voy a cobrar anticipado. O sea, anticipamos el ITEV y ahora anticipa la placa. Entonces ya son las medidas. O sea, una vez me preguntaron a mí en un programa que si yo quería que el gobierno se siguiera endeudando. Y yo le dije, bueno, pues yo prefiero que se endeude a que me lo cobre de impuestos. Porque es una decisión, ahí tú ves la decisión como a nivel individual. O sea, para financiar el Estado, o él toma bonos y eso lo va a pagar entonces en las generaciones futuras, o entonces cobra un impuesto ahora, hago una reforma ahora que me afecta. Ya. O sea, es el trade-off ahí. Ya, bueno. Hay una pregunta que yo te quiero hacer en ese contexto, pero va a ser para que tú me la respondas en el próximo segmento. ¿Cuál es el secreto que pese a ese déficit, pese a ese endeudamiento, nosotros tenemos inflación controlada y tenemos una tasa de cambio que se mueve poco? Okay. En un momento retornamos con José Alfredo Guerrero. José Alfredo, ¿cuál es el factor de estabilidad en ese contexto? Tú dices en la inflación. Sí, control de inflación, tasa de cambio, rejuego de políticas monetarias, como la de, por ejemplo, en un momento, utilizar el encaje legal para soltarlo y que la economía tenga más dinero disponible. Mira, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, es un factor en eso. Yeah. Yo fui funcionario con él 7 años, en el 95-2000. Y es una persona que está integrada a realmente darle seguimiento a todas las variables económicas, a todo. Entonces él tiene su modelo bien estructurado de lo que debe hacer la economía y entonces actúa usa todos los mecanismos a su poder para realmente lograr que se cumpla el programa monetario y se cumplan todas las cosas. Mira, por ejemplo, la tasa de cambio.
él da un seguimiento diario a esa situación y trata de ver entonces cuando hay movimientos, si son de tipo especulativo, que se puede estar manejando, y está arriba de eso, está arriba de eso. En el tema de la inflación, por ejemplo, el Banco Central es quien lo mide, el Banco Central es... ahí tiene su metodología, el que quiera saber cómo se mide puede entrar, ahí están los establecimientos, está ¿Han todo. querido pasar eso a la Dirección Nacional de Estadística? Sí, pero el Banco Central lo puede hacer cuando realmente demuestren o tengan el interés. Se puede hacer cambios, por ejemplo, mira, la deuda pública salió del Banco Central y está a crédito público, Hacienda que lo hace, Hacienda, sí. pero eso fue a través de un proceso bastante serio y bastante dedicado que se iba a hacer. Ya. Quisiera aprovechar para preguntarte sobre los factores externos que pueden representar algún riesgo para la República Dominicana. Ya lo vimos con el turismo. Tú me dices que España representa de algún modo un riesgo, pero menor. Sí. Pero bueno, el petróleo, el gobierno de Estados Unidos, el impeachment a Trump, una posibilidad de un enfrentamiento, la guerra comercial con China, es decir, todos esos elementos no representan factores de cuidado para la pequeña economía dominicana. Mira, República, tal como tú lo has dicho, es una pequeña economía que lo que tiene que ser en esto es mirar lo que pasa, porque no podemos influenciar en nada. Pero pequeña economía lo que tienen que hacer es ser más abiertas al mercado internacional. Y la forma de esos shocks no impacten tanto. Mientras tú más integrado estás, más te puedes mover con la economía del mundo, que es lo que nosotros necesitamos. República Dominicana pudiera crecer mucho más si fuera una economía más abierta. Todavía nosotros mantenemos muchos sectores de la economía que dependen mucho del mercantilismo, del proteccionismo. Tenemos también un Estado que lo quiere hacer todo, que quiere entonces sustituir, por ejemplo, el sistema de precios para inducir la inversión vía esquema tributario. Eso no está bien. Lo fundamental para nosotros es ser una economía tipo las asiáticas de Taiwán, Singapur, Hong Kong, o sea, economías que se vieron que eran pequeñas y que su futuro era integrarse. Pero ahí hay una estabilidad jurídica y hay un control de la corrupción en donde la inversión extranjera es muy grande. Mira, pero tú sabes por qué tiene menos corrupción, porque el gobierno fuñe menos. O sea, tú tienes que depender menos del gobierno para hacer algo. Cuando tú tienes que hacer negocios y tienes que buscar una ley, y tengo que buscar esto, y tengo que buscar este privilegio, ahí es que se crean los asuntos. Cuando el gobierno se aparta de la economía y dice, yo no voy a elegir ganadores, la corrupción es menos. Ya. El cálculo que hizo Lois Malcún de cuánto es el monto que se mueve de corrupción por año en República Dominicana, dice que aproximadamente unos 40.000, un 1% del PIB se va a los bolsillos de los funcionarios. ¿Y en base a qué? No he visto el artículo. Eso lo hace en base a las compras. Es una conversación, una entrevista, precisamente dentro de esta serie de entrevistas sobre la economía. Pero exacto, volvemos a lo mismo. Si tú tienes un Estado muy grande que compra mucho, y mira que el Estado hay que reconocer que ha mejorado mucho en lo que es la instrumentación de las compras gubernamentales, hay más competencia, hay muchas cosas, ¿no? Pero el tema fundamental no son tanto los mecanismos, es el volumen. O sea, yo creo que el volumen de compra y lo que incide el presupuesto dominicano es muy alto. Ya. El proceso electoral en marcha en este año 2020 podría afectar el crecimiento de la economía, o la economía va a seguir independientemente, va a seguir creciendo independientemente de ese punto tan relevante, porque es el principal actor, es el Estado, que participa también de las elecciones. Sí, realmente eso impacta. O sea, en años electorales hay mucha gente que aguanta inversiones, que decide esperar qué va a pasar. O sea, realmente los periodos electorales son problemáticos. Y sobre todo en una como esta que se esperan una competencia mucho más grande. ¿No hay riesgo para la economía dominicana? En el sentido de que crezca menos o algo. Sí, pues eso, por ejemplo, inversión extranjera, de un aceleramiento del endeudamiento público, o que el Estado decida intervenir
más de lo que ha intervenido, por ejemplo. El endeudamiento es probable que se dé. Ahí está, por ejemplo, el año 2012, que fue un año en que se vio del déficit. Son variables difíciles 150.000 millones de pesos en déficit. Sí, o sea, uno de los más altos que se ha visto. Uno de los mayores. Y como hay una voluntad de que, obviamente, incidir en el proceso electoral, creo que el mismo presidente de la República, Danilo, ha dicho que hay inversión que se tendrá que hacer para favorecer a los candidatos de su partido. Sí, es natural, ¿no? Eso no es ninguna distorsión ni nada. Es decir que, y los sectores de la economía que mayor crecimiento pueden tener, el año 2020. En el año, bueno, como el turismo va a caer, va a ser de lo que va. ¿Tú crees que va a seguir cayendo el turismo? No, yo creo que no. El Caribe todavía representa... Juan Yadó ha ofrecido datos en el sentido de que el turismo de República Dominicana decreció menos que lo que decreció el turismo en Cuba, en Puerto Rico. Así que la región del Caribe fue afectada en general por una crisis del turismo global. Sí, y para mí es algo puntual, o sea, el que República Dominicana todavía tiene un gran atractivo, o sea, y este tema de, lo que sigue es tampoco usar eso como autocomplacencia, o sea, yo creo que el gobierno dominicano tiene que, el aspecto de la seguridad, trabajar más en eso, o sea, trabajar más en eso. El tema de la seguridad incide para el turismo, ¿verdad? Sí. Bueno. Muchas gracias, José Alfredo, por aceptar este diálogo y venir a conversar con nosotros sobre la economía dominicana en el año 2019. Gracias por la invitación. Y esta perspectiva del año 2020, que siempre, obviamente, si es un año electoral, va a estar matizada, va a estar saboreada en una campaña donde hay políticos municipales, congresuales y presidenciales en abundancia. Así es. Gracias, José Alfredo. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía.